Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo 24 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Marcos capítulo 8 versículos del 27 al 35. Justamente en esta mitad del Evangelio de San Marcos, Jesús, que ya se ha dado a conocer a sus discípulos, ellos han visto muchos de sus milagros, conocen su predicación, la manera de pensar de Jesús, Jesús les ha revelado poco a poco, pues Jesús se siente ya con la confianza para preguntarles a ellos quién dice la gente que es Él, y también la pregunta más importante, quién dicen ellos, los discípulos, que es Jesús. Jesús quiere ver cómo le conocen, qué tanto le conocen. La primera pregunta es general, tiene que ver con la gente, con todos aquellos que no son cercanos con Jesús. Y en ese sentido le dirán que unos dicen que es un profeta, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado. Y pasa un poco como hoy en día, que si preguntamos a la gente en general quién es Jesús, nos van a responder muchas cosas. Que es un maestro, que fue un sabio de la antigüedad, que era una persona que hacía milagros, pero muchos tal vez no van a llegar a la respuesta de decir que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Lo cual nos hace pensar y reflexionar sobre la necesidad que hay en este mundo de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir predicando la vida de Jesús, para que muchas personas puedan conocerle, amarle y seguirle. Y luego la segunda pregunta va directamente ya a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro va a contestar en nombre de todos los apóstoles, de todos los discípulos, va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ante esta respuesta, pues nos podemos dar cuenta inmediatamente que es la respuesta de la Iglesia, no es una respuesta cualquiera. A nosotros también hoy día, si somos de iglesia, si somos practicantes y venimos a misa constantemente los domingos y entre semana, pues si nos hacen esta pregunta, muy seguramente vamos a responder lo mismo. Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y esta es la respuesta que tiene que dar la Iglesia, que conoce profundamente a Jesús. Los cristianos verdaderos no podemos responder cualquier cosa ante la pregunta que hace Jesús, de quién es Él. Tenemos que decir una respuesta profunda, una respuesta que sea realmente existencial y que nos demos cuenta de que nuestra salvación, nuestra vida, la vida eterna depende necesariamente de conocer quién es Jesús verdaderamente. Una segunda cosa que sucede en este Evangelio es que Jesús, a partir de la respuesta de Pedro, va a revelar algo muy importante. Va a revelar su pasión, muerte y resurrección. Y Jesús hace esta revelación justamente porque es algo fundamental en la vida suya como Salvador y en la vida nuestra como seguidores de Jesús. No podemos los cristianos simplemente conformarnos con las enseñanzas de Jesús o con las curaciones de Jesús o sus milagros, sino que para poder comprender a Jesús integralmente debemos sobre todo llegar a asumir y comprender el misterio de la cruz. Y esto significa entender que Jesús, siendo Dios, por amor al ser humano, por amor a la humanidad, es capaz o fue capaz de entregar toda su vida al servicio nuestro y en particular dejarse humillar, como le sucedió, pasar por la muerte en cruz, que era una muerte humillante, terrible para aquella época, y luego resucitar. Esto no es que sea simplemente el sufrir por el sufrir, sino que Jesús cumplió perfectamente aquellas palabras suyas cuando decía que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La expresión de la cruz no es una expresión de dolor, como dice mucha gente que el cristianismo es la religión del dolor, no, sino que por el contrario, el cristianismo es la religión o es la creencia que se basa en el amor hasta dar la vida por los hermanos. Esto quiere decir que en nuestra vida estamos invitados a llevar los sufrimientos de una manera particular, con paciencia, con amor e incluso con alegría. Luego surge en este Evangelio algo muy importante y es la respuesta de Pedro. Una vez que escucha que Jesús tiene que padecer y morir, le parece, según su criterio, que no es lo más justo que le suceda a Jesús. Y le va a decir a Jesús: no es posible que esto te pase, yo no voy a permitir que tú pases por este tipo de muerte.
Muchas veces nosotros, en nuestra vida de cristianos, pensamos y actuamos con criterios meramente humanos. Y es allí el peligro de equivocarnos. Porque en este caso Jesús va a reprender a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En la vida cristiana muchas veces podemos caer en el error de juzgar las cosas con criterio meramente humano y no cristiano. Muchas veces tratamos de adaptar la palabra de Dios a las circunstancias, y no se trata de eso, porque según responde Jesús a Pedro, se trata más bien de adaptar las circunstancias a la palabra de Dios. Es decir, comprender que la realidad como la vivimos tiene que ser permeada, tiene que ser profundizada por la palabra de Dios, y de esa manera nosotros poder dar respuesta en las circunstancias diversas de la vida a las cosas que van sucediendo con la palabra del Señor, es decir, con el criterio espiritual que nos da Cristo. Por eso, en este sentido, es importantísimo pedir al Señor siempre el discernimiento, es decir, que nos conceda el Espíritu Santo la gracia de poder pensar como Jesús. Por eso, ante las dificultades de la vida y las decisiones que tenemos que tomar cada día, una pregunta que es crucial y que nos puede ayudar siempre a tomar decisiones es: ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en mi lugar, en este momento determinado, ante esta decisión que tengo que tomar? Y ese tiene que ser el criterio de los cristianos: pensar como Jesús y actuar como Jesús. Por último, les invito a que invirtamos también la pregunta que Jesús hace. Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pudiéramos preguntarnos también hoy: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para Jesús? Y a esta pregunta hay muchas respuestas. La primera es que somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos adoptivos de Jesús. En este sentido también podemos decir que somos amigos de Jesús, porque Jesús se ha declarado amigo nuestro. Ya no nos llamamos siervos sino amigos. Entonces podemos decir que somos sus amigos y podemos dar muchas respuestas, pero sobre todo podemos decir que Jesús nos ama, que somos amados de Jesús. Y en este sentido es muy hermoso comprender que si Jesús nos ama y nosotros estamos también invitados a darle nuestro amor, a amarle intensamente, pues podemos cumplir con lo que Jesús nos pide en este Evangelio: ser capaces de entregar la vida por Jesús, ser capaces de llevar el sufrimiento como lo llevó Jesús, y ser capaces también de poder encontrarnos en la existencia cristiana, en la entrega cristiana, encontrarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces tendemos a buscar la vida en cosas que no son Jesús. Y Jesús nos dice: el que dé su vida por mí, la encontrará. Es decir, el que se entregue a mí en el servicio, inclusive en la muerte, el que se entregue a mí en el amor, será capaz de encontrarse a sí mismo y por lo tanto encontrar su propia felicidad. Le pedimos hoy al Señor que nos conceda la gracia de encontrarnos con Él, sobre todo en la cruz, sabiendo que esa cruz nos santifica y nos purifica y nos lleva al cielo, y que encontrándonos en esa cruz con Él seamos capaces de encontrar nuestra salvación y de a la vez también anunciar esa salvación, ese amor de Cristo a los hermanos. Pedimos hoy al Señor que nos aumente la fe y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.